Gracias, público querido. Gracias, familia, por dejarnos entrar en sus hogares, aquí en el territorio nacional a través de Color Visión, en Estados Unidos, en Canadá y las islas a través de Televisión Dominicana. Hoy felices celebrando el aniversario 179 de nuestra independencia, del nacimiento de nuestra nación libre, soberana e independiente, haciendo honor a los padres de la patria que lucharon por ella y que hoy, cada día, 179 años después, seguimos conmemorando con mucho orgullo, no solamente de lo que ellos hicieron y el sacrificio de sus vidas, sus bienes y sus familias, sino también de lo que somos como nación, que cada vez estamos más orgullosos de nuestra tierra, que cada vez vemos manifestaciones en todos los órdenes culturales en general de el orgullo patrio, a través de la poesía, de la literatura, de la música, pero también debe verse reflejado a través de nuestra convivencia, de nuestro respeto por todo lo que nos rodea, nuestro medio ambiente, nuestro país, por la educación, por no tirar basura a las calles, en las playas, por amar este terruño en el que todos hemos nacido y que cuando nos vamos extrañamos tanto. Desde aquí un abrazo fraterno a todos nuestros hermanos, porque siguen siendo dominicanos donde quiera que estén, aunque lleven tantos años lejos de su tierra, allá donde quiera que estén, a los que nos ven también a través de las redes sociales. Hoy no está mi compañera Farideh Raful, porque va a estar una semana ausente. Así es que vamos a empezar con la Diana porque, por supuesto, hoy se rindió cuentas y vaya cuentas que se rindieron. Adelante. Hoy fue la tercera rendición de cuentas del presidente Luis Abinader Corona en su gobierno, por tercera vez y quizás la primera más importante porque es la de un año preelectoral y sobre todo después de los 2 años que le tocó lidiar con la pandemia y las crisis económicas, de salud y sociales que conllevó la pandemia. Luego, por supuesto, la guerra que empezaba el año pasado, justo unos días antes, y todavía no habíamos vivido las consecuencias, pero ya se veían venir. Cómo ha afectado la economía dominicana con la inflación. Pero vamos a mencionar rápidamente, porque todos han hecho sus análisis, todos los analistas políticos, en fin, los programas de televisión, los noticieros informativos. Aquí no los vamos a cargar con mucha más información, pero sí algo que a mí me llamó la atención. De nuevo, al principio, cuando estábamos todos esperando que el presidente llegara a la Asamblea Nacional, vimos la manifestación de Pedro Botello, el diputado Pedro Botello del Partido Socialista Social Cristiano, cuando llevó a su gente nuevamente vestidos con sus camisetas amarillas, sus cascos amarillos, reclamando el 30% de las AFP. No estamos en pandemia, ahora mismo la gente tiene trabajo, no estamos con la economía paralizada, pero siguen reclamando el 30% de la AFP, que no es escuchado ese reclamo, ya debería haber cesado. La gente dice, todavía están en eso. Pero resulta que la policía, por supuesto, porque estaban en la Jiménez Moya, que era por donde iba a pasar la caravana presidencial, la policía quería evitar que ellos siguieran por la avenida hasta la zona del Congreso. Y lo que no nos gustó y lo que nos sorprendió fue ver a un grupo de hombres, paleros, podríamos llamarles, vándalos o quién sabe, simpatizantes del PRM, porque andaban con sus banderas azules. No sabemos quién está detrás o quiénes están detrás de todo esto, pero tirándoles piedras y palos y en peligro. O sea, era una lluvia de piedras. Yo decía, ahí los camarógrafos están corriendo peligro. De hecho, yo estaba viendo la transmisión de Alicia Ortega y decía a nuestros camarógrafos que se protejan, que se cuiden, porque era una lluvia de piedras. Era innecesario eso, no lo entendemos. Pero después, un momentito después, pudimos saber a Pedro Botello que pasó rapidito a la entrada de recibo de la asamblea antes del discurso, y ahí estamos viendo al presidente saludándolo.
Entonces, miren estos gestos. Le está preguntando, ¿y qué fue lo que pasó allá atrás? Estábamos protestando, señor presidente. Sí, pero armaron un lío. No, eso no tiene que ver con nosotros, eso no tiene que ver. Póngalo otra vez. Eso fueron otra gente que nos tiraron la piedra. A ver, el lenguaje verbal está más claro. Él le pregunta qué fue lo que pasó allá atrás, por qué el lío otra vez, que me tuve que desviar. Y él, no, eso no es, lo demás no somos nosotros, eso no tiene nada que ver con nosotros, las piedras. Y es verdad que no tenía nada que ver con ellos. Pero bueno, el presidente se disparó el discurso más largo en 22 años, más exhaustivo y largo. Yo tenía una serie de temas y yo dije, cuando hable de esto, ya estaré tranquila, cuando hable de esto, ya estaré tranquila. Tocó absolutamente todos los temas, prácticamente. Lo único que no habló fue de lo que había hablado anteriormente, de los temas de la corrupción, etcétera, que sabemos que las operaciones están en camino y todo el mundo sabe que el Ministerio Público, la Procuradora y el PEPCA están trabajando de forma independiente. Pero el presidente se refirió a muchos temas y esto, como siempre digo, los discursos de rendición de cuentas hay que tomarlos con pinzas. Es decir, tú no vas a creer 100% todos los números que se le presentan a un presidente, porque esos discursos lo hacen colaboradores, toman números de aquí y de allá, maquillan un poco cifras y no es desde ahora. Cada vez que terminamos de ver un discurso de estos decimos, caramba, pero este es el país de las maravillas. Yo recuerdo los discursos de Danilo Medina, los de todos, porque yo llevo toda la vida escuchando discursos de rendición de cuentas y siempre terminan allá arriba, tienen un ritmo, por supuesto, emocionan, hay gente que se para y aplaude y se ríe y celebra como si, bueno, hasta le pidieron 4 años más, empezaron a gritar 4 años más, 4 años más. Pero en realidad a mí me gustaron algunos puntos que tocó. Él empezó mencionando lo del manejo de la crisis. Por supuesto, yo me alegré que fuera corto. La crisis del COVID, la recuperación de la economía, las nuevas inversiones, haciendo hincapié en la confianza que tienen los extranjeros para invertir, reduciendo el pago de intereses de la deuda pública en el 2022. Ellos dicen que la deuda es del 59.1%, contrario a como estaba en el 2020, que era de 61%. El huracán Fiona, que costó 16,000 millones de pesos y fue autosustentado todo eso, no se tuvieron que coger préstamos, el incremento de la recaudación dedicado a ayudar el sector eléctrico y agrícola, subsidios de combustible. Es verdad que han habido muchos subsidios, pero el combustible ha bajado y los combustibles no han bajado. Y además podemos recordar que una de las promesas era la ley de hidrocarburos, donde se iba a revisar todos estos impuestos para que bajara nuestra gasolina, que es fundamental, y eso sigue sin completarse, porque nunca en una rendición de cuentas van a decir, bueno, nosotros prometimos tal cosa el año pasado y este año no lo pudimos realizar por esto y por esto y por esto. Siempre van a hablar de los puntos luminosos. Nuestra capacidad crediticia ha mejorado, van reservas con mayor nivel de utilidades, Punta Catalina, habló de las obras viales inauguradas, la mayoría obras que ya se habían iniciado y que se han terminado, otras que se van a iniciar en este gobierno, como que dijo algo importante, dentro de 45 días va a empezar a funcionar el esquema Alianza Público-Privada para la carretera del Ámbar, y ahí se pusieron de pie. Fue una de las primeras veces que la gente empezó a aplaudir con entusiasmo. Habló de otras obras que eran importantes, como el teleférico de los Alcarrizos, el monorriel de Santiago, extensiones del metro. Dedicó un largo capítulo a las obras que había terminado este gobierno en el 2022, porque si algo se le ha criticado al presidente en todo este tiempo es que han sido muchos Picassos y pocas obras terminadas. Habló de una de sus favoritas y quizás la joya de la corona, como él mismo dijo, la más importante de este periodo de gobierno, que es el desarrollo de Pedernales. Dijo que en los próximos 15 días, en los próximos 15 o 20 días, iban a haber 1.600 habitaciones hoteleras en construcción. El desarrollo del puerto de Montecristi, en fin, todas estas obras. Pero él habló de la reforma educativa de la policía. Hablaba nosotros aquí hemos hablado mucho de que hasta que realmente no se eduquen, no se formen a los oficiales como debe ser, esa reforma que nosotros estamos tanto necesitando desde hace muchos años no va a poder lograrse. Y él hizo mucho hincapié, presentó ahí al comité que está realizando el trabajo con los policías, formando a nuestros policías, habló del aumento del salario en el sector privado, porque ustedes saben que hasta hace muy poco esas conversaciones
reuniones como que no se daban, iba una parte, la otra parte no se reunía, y él dijo que en los próximos días se van a reunir y que va a aumentar los salarios del sector privado de acuerdo a la inflación después del último de los aumentos, que fue en el año 2021. Lo que queremos saber es cuánto fue el incremento de esa inflación después de ese último aumento, así es que no se hagan muchas ilusiones, digo yo. También otra cosa muy importante que fue ya la parte de Haití. Y quizás fue la parte que él dejó para el final, porque yo decía, ¿cuándo va a hablar de Haití? Fueron 2 horas 38 minutos hablando, 77 páginas. Esas páginas las pudimos leer mientras él iba hablando porque nos llegaron a todos los teléfonos. Y cuando habló de Haití, consiguió la mayor cantidad de ovaciones de pie en todo el discurso. Fueron cerca de 7. Y vamos a ver este pedacito de lo que él dijo, con la contundencia que habló e incluso la efervescencia al final que sembró una gran, no sé, euforia dentro de los invitados, asambleístas e invitados especiales. Veamos. Nunca la situación de nuestro país vecino había sido tan dramática. Haití es hoy un país devastado por las crisis, con un Estado colapsado y una comunidad internacional que no termina en actuar. Por eso les pido a todos responsabilidad para apartar el problema haitiano de nuestra lucha partidista y que lleguemos a un gran acuerdo nacional, a un pacto de país que nos comprometa desde nuestras posiciones y que dé una respuesta unánime en la defensa y la protección de nuestra soberanía, todos juntos. Todos los partidos políticos, la sociedad civil, todos debemos adaptar compromisos con la formulación y ejecución de políticas de Estado eficaces y coherentes, tanto en materia de seguridad como de política exterior en relación a la crisis de Haití. Esto implicaría necesariamente asumir una agenda de corto, mediano y largo plazo para enfrentar el proceso de desnacionalización de los mercados laborales y la sobrecarga de servicios públicos esenciales con sus efectos adversos sobre las condiciones de la población dominicana más vulnerable, tanto como el rezago de la modernización y tecnificación de áreas de producción estratégica que comprometen seriamente aspectos de la seguridad nacional. En lo inmediato, todos debemos adoptar un mecanismo de consulta permanente que no necesariamente debe ser formal, oficial y público, pero sí debe ser confiable, efectivo y ágil entre los actores políticos y nacionales principales, para asegurar que las decisiones importantes o sensibles relacionadas con la agenda de las relaciones insulares y sus vinculaciones con las agendas de poderes foráneos y organismos internacionales tengan el más amplio consenso y las mayores garantías de implementación. República Dominicana, en todo lo relacionado con Haití y sus crisis, debe tener una posición unificada o del más amplio consenso nacional. Debemos enviar un solo mensaje como país a partir de los postulados iniciados de la política exterior. No hay ni habrá solución dominicana a los problemas de Haití. Los problemas de Haití deben resolverse en Haití mediante una fórmula de corresponsabilidad compartida que no excluye a los haitianos, pero que garantice el compromiso de los países que más deben y que más pueden entre los países más desarrollados para que ayuden a Haití. Llamo desde aquí a un gran pacto de nación para una política de Estado firme, estratégica y uniforme, que proteja y dé confianza al pueblo dominicano. Y uno de esos objetivos estratégicos que generan un amplio consenso es el de la construcción de la primera fase de la verja fronteriza, de la que durante el pasado año 2022 se comenzaron a construir 54 kilómetros en las zonas de mayor población y que estarán terminados el próximo mes de mayo. Nunca antes ningún gobierno había hecho tanto por proteger la integridad de la República Dominicana a lo largo de su frontera, ni había manifestado tanta firmeza en nuestra política migratoria, en consonancia con los derechos humanos. Vieron lo que decía, fue el momento más apasionado del discurso y la verdad es que no se puede ir, yo creo que nadie tiene argumentos en contra. Lo que él dijo ahí unifica a los dominicanos y lo que él está pidiendo precisamente es que los partidos políticos pongan a un lado sus intereses y aunque no sea un pacto formal y público, como lo dijo, pero sí eficaz
entre todos, para hacer una sola voz frente a la comunidad internacional. Me gustó mucho cuando dijo, los que más le han sacado, los que más se han beneficiado y los que más pueden son los que tienen que ayudar a este país, y hay que respetar, por supuesto, los derechos humanos, pero la soberanía por encima de todo y con carácter. Eso fue callando la boca también a muchos que dudaron o a muchos que han utilizado el tema de Haití como un tema, una piedra arrojadiza, un arma arrojadiza contra este gobierno, que yo creo que es, como efectivamente dice él, el que más demostraciones ha dado públicamente. Yo nunca había visto un presidente expresar públicamente en foros internacionales de la forma tan contundente que él lo ha hecho, que nosotros no somos la solución para el problema haitiano, pero además construir la verja y la operación de desmantelar la mafia en una de las mafias de la frontera, y que tiene que continuar a muchas otras mafias y a las visas que se dan alegremente también desde Haití. En fin, otra cosa con la que la gente no estuvo de acuerdo y que la oposición es la que ha utilizado para atacarlo más es que el pollo index, que fue como le llamó al índice que le presentaron unos jóvenes economistas que quisieron demostrarle que con el salario mínimo actual, que no es realmente el salario mínimo actual, se podían comprar más libras de pollo que en el 2011. Y de pollo no es que nos alimentamos nada más los dominicanos. Sin duda alguna, Magda Florencio, sin duda alguna, mi querida amiga, un beso. Sin duda alguna, este país, señores, está pasando por una crisis de precios altos, muy altos. Hay que tener mucho cuidado con el aumento salarial, porque eso también puede poner estrés. Hay que hacerlo de manera consensuada y evitar que con esto se despidan a muchas personas o se compense elevando precios. La inflación hay que controlarla en República Dominicana más efectivamente, definitivamente. Y por supuesto, los salarios tienen que ser mejor. Bueno, pues nada, ustedes saben que la oposición siempre va a decir en todos los discursos que es un discurso populista, que es reeleccionista, que el aumento de 7,000 pesos de la canasta básica, tal y como lo dice el Banco Central, es contrario a lo que él dijo, y es verdad que tenemos inflación, pero el mundo entero ahora mismo está bajo esta situación, y es verdad que el aumento de la delincuencia, ese es un temita que a mí me llamó la atención, porque cuando él habló de la mayor parte de los porcentajes de los homicidios, hablaba de que eran por conflicto social, que ahí había aumentado un 6%, que en la delincuencia, homicidios por delincuencia no eran tantos, pero que sí había aumentado por conflicto social. Y ahí tenemos un tema de salud mental, puede ser. Los dominicanos estamos muy agresivos y esto es algo que nos ha dejado la pandemia. Vamos ahora a despedir viendo estas imágenes maravillosas, porque Moscú y Qatar nos hicieron un homenaje hoy en la República Dominicana en el 179 aniversario de su independencia. Esas son imágenes, la primera era de Qatar, estas son imágenes de la ciudad de Moscú. Varios de sus edificios se tiñeron de rojo, azul y blanco con nuestra bandera y nuestro escudo. Los rusos mandaron un mensaje también que deseaban colaborar con República Dominicana, pero como no tenemos tiempo no lo vamos a poder leer. Ellos están metidos en su lío, pero es lindo ese guiño que le hacen a este país tan lejano. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros al director de el MESIT, el Ministerio de Ciencias Superiores, de Educación Superior, Ciencias y Tecnología. Y vamos a hablar de algunas cosas que mencionó el presidente y que han salido hoy en portada de periódico, cuando regresemos de la pausa.